por segundo en el canal ascendente, perdón, canal descendente, y en el canal descendente 100 megabits por segundo. Escalamos en la tecnología DOCSIS 3.1 que se está implementando a nivel global. En Argentina también se está implementando esta tecnología que nos permite trabajar a 10 gigabits por segundo en el canal descendente, entre 1 y 2 gigabits por segundo en el canal ascendente. Luego tenemos su complemento, que es el sistema Duplex 3.1, que trabaja con velocidades hasta 10 gigabits por segundo, ya en una tecnología simétrica de los canales ascendentes y descendentes. Y por último, el 4.0, DOCSIS 4.0, que plantea velocidades máximas de trabajo de 60 gigabits por segundo en canales simétricos ascendentes y descendentes. Acá lo novedoso, a partir de DOCSIS 3.1, es la utilización de OFDM. Ya hemos visto de qué se trata OFDM, esta multiplicación por división de frecuencia ortogonal, en sus tecnologías 2K, 4K y 8K. Cuando hablamos de estas tecnologías, estamos planteando utilizar 2000 soportadoras OFDM o 4000 soportadoras OFDM u 8000 soportadoras OFDM. Hasta DOCSIS 0.0 se utilizaba lo que es la portadora simple y con modulaciones de QAM. Esta portadora única tiene un ancho de banda de 8 MHz o 6 MHz, dependiendo del país donde esto se utilice. Nosotros en Argentina utilizamos 8 MHz y ya vamos a ir describiendo las características de los canales ascendentes y descendentes y de dónde se heredan estos anchos de banda. Entonces, la primera diferencia, que también lo hemos visto en el caso de XDSLX y también analizaron OFDM en lo que es Wireless LAN, es decir, esta tecnología nos permite tener una gran eficiencia espectral y sobre todo escalar en velocidad de transmisión. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto referido a los sistemas sobre redes HFC y servicios de KTV o televisión por cable. Entonces, lo primero que vamos a analizar es en qué consistía una red primaria de televisión por cable. Este tipo de servicios, lo que proveía al usuario eran señales dentro de ciertos espectros de frecuencias donde se transmitían señales de televisión analógica y televisión digital. Ese espectro comenzaba en 86 MHz hasta 606 MHz para las señales de televisión analógica, y este tipo de señales de televisión analógica son las que están vinculadas con los tipos de transmisión que se realiza, por ejemplo, en Córdoba. Los canales de televisión como Canal 8, Canal 10 y Canal 12 transmiten señales analógicas de televisión abierta. Eso quiere decir que cualquiera con una antena puede captar esta señal. Pero luego tenemos lo que es la televisión digital, y esto estaba circunscrito a un canal descendente entre 606 y 750 MHz. Como ustedes se darán cuenta, este es un formato de transmisión simplex en una sola dirección, por lo tanto la red CAT-TV era unidireccional, y para poder utilizar este servicio, que estaba definido sobre redes HFC, lo que había que hacer era agregar un canal ascendente y un canal descendente para los datos. Esto implicó, entre otras cosas, cambiar los amplificadores de línea, sobre todo en los conversores ópticos, y estos debían ser bidireccionales. Esa fue la gran inversión que tuvieron que hacer los prestadores del servicio de televisión por cable. ¿Qué se agregó? Se agregaron dos espectros. Uno ascendente para el envío de datos desde el usuario hacia el prestador del servicio de acceso a Internet, al dispositivo que controlaba este tipo de señales. Se lo denominó cable modem, simplemente por el hecho de trabajar sobre sistemas de televisión por cable. El espectro de frecuencia del canal ascendente se sitúa en el rango más bajo de frecuencia, entre los 5 y los 55 MHz. En Argentina utilizamos el rango que va de 5 a 42 MHz.
y el espectro para el canal descendente de datos es entre los 750 y los 862 MHz. Acá se especifican las relaciones señal-ruido de este canal, el canal descendente, que oscila entre los 34 y los 46 decibeles, mientras que el canal ascendente, su relación señal-ruido es de 25 dB, notablemente menor que en este espectro de frecuencia. Por eso el tipo de modulación que se utiliza en el canal ascendente es el QPSK, que es mucho más sólido respecto a la injerencia del ruido en este tipo de modulación, mientras que en el canal descendente se utiliza NQAM, y como esto es más sensible al ruido, ya que modula en amplitud y fase, la amplitud se modifica fácilmente por los ruidos impulsivos. Entonces, al ser un canal con una mejor relación señal-ruido, se puede utilizar ese tipo de modulación. Entonces acá vemos en un eje de espectro de frecuencia, nuestra unidad es el megahertz, entonces situamos en el espectro más bajo el canal ascendente con modulación QPSK. Luego tenemos la televisión analógica entre 86 y 606 MHz, dividido en canales, en 40 portadoras de televisión analógica, cuyo ancho de banda puede ser de 6, 7 u 8 MHz. 6 MHz se utiliza cuando el sistema de barrido para la pantalla utiliza el protocolo NTSC, y 8 MHz cuando el sistema de televisión analógica para el barrido horizontal y vertical utiliza la norma PAL-N. Nosotros en Argentina utilizamos el sistema PAL, entonces trabajamos con anchos de banda de 8 MHz. Ahora, una vez establecido el sistema que se utiliza en la televisión analógica, ese ancho de banda se hereda en los próximos canales, tanto en el canal digital como en el canal de datos. Entonces, nosotros en Argentina utilizamos un ancho de banda de 8 MHz, lo mismo ocurre en el canal digital y lo mismo ocurre en el canal de datos descendente, tomando en cuenta que hasta la tecnología DOCSIS 3.0, acuérdense, trabajamos con portadora única, con una única portadora con un ancho de banda de 8 MHz, la cual podemos modular entre 64 y 256 QAM. Ya a partir de 3.1, este espectro se divide en subportadoras a través de la tecnología OFDM, el cual vamos a ver más adelante cómo pasamos a la tecnología DOCSIS 3.1. Lo que vamos a ver ahora, cuáles son las componentes de una red híbrida de cable coaxial y fibra óptica. Tenemos al inicio de toda la red lo que es la cabecera de red, la red troncal óptica, la red de distribución coaxial y la red de acometida o de abonado. Vamos a ver en este gráfico la distribución que tenemos, la cabecera. Esta es la red troncal hasta el nodo óptico, y luego comienza la red de distribución a partir de un amplificador bidireccional. Acuérdense que nosotros necesitamos enviar en ambas direcciones la señal. Inicialmente estos eran unidireccionales, desde el prestador de servicio hacia el usuario. Y luego acá tenemos la red de acometida del usuario. Visto en otra gráfica, tenemos la cabecera, la red de distribución óptica, ¿sí?, que es la red troncal, la red de distribución coaxial a partir del nodo óptico, y luego la acometida o bucle de abonado a partir de las cajas de distribución a los múltiples usuarios. Ahora vamos a ver en qué consiste esta cabecera de red. Acuérdense que el principal servicio de CAT-TV era enviar señales de televisión analógica y digital.
Entonces, la cabecera lo que tiene es la posibilidad de conectarse a través de radioenlaces con la televisión abierta y estos canales inyectarlos en una matriz de conmutación, que no es otra cosa que un multiplexor de frecuencia, en el cual también incorpora las señales recibidas a través de enlaces satelitales de la televisión digital. Pero también puede tomar señal de productoras de contenido de televisión digital que pueden ser propias de la misma empresa que presta el servicio o de otras empresas, lo cual también deberá ingresar en esta matriz de conmutación. Luego tendremos los distintos moduladores para las distintos canales. Acuérdense que se dividía en canales de 8, de 6 u 8 MHz. Y luego conformamos el espectro de frecuencia nuevamente con un multiplexor. Entonces, este espectro, acuérdense que contiene todo lo que es televisión analógica y televisión digital. Eso significa que comienza el espectro en 86 MHz, hasta atraviesa el espectro intermedio de 606 MHz, que definía lo que era la televisión analógica, y luego de 606 a 750 la televisión digital. Entonces, la cabecera acá, lo que estamos analizando son cómo genera las señales de televisión analógica y de televisión digital. Ahora, este tipo de señales se van a empaquetar en lo que se denomina tramas MPEG-2, ya que aguas abajo el módem de la cabecera, que se denomina CTMS o terminador o sistema de terminación de cable módem, lo que va a enviar es estas señales a través del formato MPEG-2, va a encapsular en tramas de transmisión MPEG-2. Y allí también vamos a encapsular la información que tenemos en el canal descendente. Por eso fíjense que ya este multiplexor MPEG-2 incorpora desde 606 MHz, que es la parte digital, porque en este formato va a viajar solamente las señales digitales de video más las señales de datos del resto del espectro, en este formato MPEG-2. Entonces, un diagrama en bloques de los dispositivos que intervienen en la cabecera. Lo que tenemos es un combinador que nos permite mezclar las señales de video, tanto analógicas como digitales. Tenemos el CTMS, que es el sistema de terminación de cable módem, el cual, a través de su modulador, enviará las señales de datos provenientes del prestador del servicio de acceso a Internet, y el demodulador tomará las señales que fueron moduladas desde el módem del usuario hacia el módem el receptor, que es en este caso el CTMS, y aquí están los espectros de frecuencia que corresponden a cada uno de estos canales. Evidentemente, en el canal descendente tendremos todas las señales. Tendremos las señales de video analógico, video digital y las señales de datos. Entonces su espectro es desde 86 a 862 MHz. Y el canal ascendente desde 5 a 55, y acuérdense que en el caso de Argentina se utiliza de 5 a 42 MHz. Acá hay una diferencia sustancial con el sistema XDSLX, porque acá tenemos un solo módem que trabaja como un sistema de terminación de cable módem, porque recibe todas las señales provenientes de todos los módems que están conectados a la prestadora de servicio de acceso a Internet. Eso significa que esta última milla, porque acuérdense, la distancia que existe entre el prestador del servicio y la locación de abonado, se denomina última milla. Entonces, en este tramo de última milla, el medio es compartido, a diferencia de lo que ocurría en ADSL o las tecnologías XDSLX sobre los servicios de telefonía, sobre redes telefónicas conmutadas. Acuérdense que teníamos un enlace punto a punto con el DSLAM,
porque cada usuario tenía una línea independiente de acceso hasta el DSLAM, y en el DSLAM tenía un pool de módem donde cada uno de los módem atendía a cada uno de los usuarios. En este caso tenemos un solo módem que atiende a todos los usuarios. Ya vamos a ver cómo lo hace. Pero esta es una de las principales diferencias entre las dos tecnologías. Entonces, sintetizando aún más, podemos decir que la cabecera, también denominado nodo primario, tiene, entre otras cosas, un CTMS donde va a concentrar todas las señales provenientes de datos de los módems, tanto el canal ascendente como el descendente, y tendrá un bloque que se encarga de acceder a la televisión digital y analógica, si es que proviene ya sea del backbone IP o de radioenlaces propios que puedan estar tomando las señales analógicas. Ahora, lo importante es que este CTMS se va a comunicar a través de un servidor del prestador de acceso a Internet para poder acceder al backbone IP. Eso significa, viendo en otro diagrama, esta es la cabecera de red, y esa cabecera de red se va a comunicar con el prestador del servicio de acceso a Internet para poder ingresar en el backbone IP de Internet. Si ustedes están haciendo uso de los servicios de CAT-TV, por ejemplo, de la empresa Cablevisión, significa que toda esta es la cabecera de Cablevisión, pero dentro de la cabecera tenemos el CTMS, que es parte de la empresa FiberTel, tanto el CTMS como el servidor de acceso al backbone IP para poder conectarse a Internet. Y luego nosotros acá tenemos el domicilio del usuario, donde tiene un cable módem, aquí existirán otros cables módem, y todos acceden por la misma línea de distribución. Y acá vemos cómo la cabecera, en este caso de Cablevisión, tiene una etapa en la cual toma las señales satelitales para acceder a los contenidos de canales digitales y las señales de televisión a través de antenas terrestres, que toman las señales de televisión analógica que son de dominio público. Acá tenemos otra estructura que nos permite ver la funcionalidad de cada uno de los dispositivos, como lo veníamos desarrollando, y acá lo que podemos apreciar es cómo un solo cable de fibra óptica, un solo cable coaxial va a permitir a través de caja de distribución de llevar la misma señal hasta el domicilio. Ahora, en el domicilio a nosotros nos llega un cable coaxial, acá ponemos un divisor de la señal que permite tomar la señal para el televisor o para el módem. Esto no es un filtro, sino en definitiva es un adaptador de impedancia. Ese adaptador de impedancia lo que hace es poder dividir el cable en dos señales, adaptando la impedancia de manera tal de que la impedancia de la línea de transmisión, tomando en cuenta las bifurcaciones de la señal, sea exactamente igual a la impedancia de salida del amplificador de línea que la cabecera de la red posee y que inyecta en la línea de transmisión. Acuérdense que si está desadaptada la impedancia, se generan reflexiones de señales y con esto una gran atenuación. Por eso es que, si bien inicialmente las redes HFC son más eficientes en cuanto a la injerencia del ruido respecto de los sistemas de redes telefónicas, donde tenemos solamente un par de conductores aislados por un elemento dieléctrico. En el caso de la última milla, en el bucle de abonado, nosotros tenemos en las redes HFC un cable coaxial que está más preparado para blindarse respecto de los ruidos. Entonces, inicialmente podemos sí decir que las redes HFC tienen una capacidad
mucho mayor que las redes de telefonía pública, sobre todo cuando el último tramo, la cometida de abonados, es un par de conductores, el par telefónico. Pero los usuarios habitualmente desadaptan la línea de transmisión porque o colocan mayor cantidad de televisores y compran derivadores en las ferreterías o en los supermercados, y esos derivadores no están especificados para la impedancia característica que tiene la línea del prestador del servicio. No están estandarizadas. Entonces la línea se desadapta y encima algunos usuarios también comparten la señal de datos poniendo otro derivador. Entonces esto lo que genera es una desadaptación de la línea de transmisión, pero no solamente del usuario, sino como es una sola línea de transmisión para todos, se desadapta toda la línea de transmisión. Desadaptar la línea de transmisión significa que la potencia de la señal va a disminuir, y como es una relación señal-ruido entre la potencia de la señal y la potencia del ruido, aunque la potencia del ruido permanezca constante, en este caso nosotros estamos empobreciendo la potencia de la señal y por lo tanto la relación señal-ruido de nuestro canal y de nuestros vecinos se va a empobrecer, dando como resultado, como ustedes ya vieron a través de la ley de Shannon, el empobrecimiento de la capacidad del canal. Una topología de la red HFC para servicios CAT-TV puede ser un poco más compleja en la medida de que se deba cubrir mayor área metropolitana. Para grandes ciudades, lo que a veces se utiliza es un anillo digital y varios nodos primarios, y luego de esos nodos primarios, nodos secundarios, y la estructura serían cabeceras secundarias con nodos ópticos y los usuarios. Esto sería lo que nosotros hemos analizado, pero puede ser mucho más complejo, pero a nosotros nos interesa fundamentalmente entender claramente qué ocurre entre el nodo, la cabecera, el nodo óptico y el usuario. Por eso es que esos son los tramos sobre los cuales nos vamos a centrar en el análisis de la topografía. Ahora, nosotros vemos que en las tecnologías DOCSIS 3.1, para poder llegar a velocidades de 10 gigabits por segundo, evidentemente tenemos que crecer en el espectro de frecuencia. Y evidentemente así lo hace. El canal de subida ahora escala de 5 MHz a 204 MHz, superando los 55 MHz que antes tenía el canal de subida. Y ocurre exactamente lo mismo para el canal descendente de datos, que escala hasta los 1200 MHz. Entonces tenemos ahora un espectro de frecuencia mucho mayor y utilizamos aparte, en vez de trabajar con portadora simple de 8 MHz, ahora trabajamos con la tecnología OFDM. Entonces, eso implica que podemos trabajar en modo 2K, 4K u 8K. Esto significa trabajar con 2000 portadoras, con 4000 portadoras u 8000 portadoras. Acá vemos, por ejemplo, un ejemplo de cantidad de subportadoras, 1900 subportadoras OFDM, que está dentro del modo 2K para el canal descendente. Y así sucesivamente, 3800 dentro del modo 4K y 7600 dentro del modo 8K. Entonces, con esto nosotros podemos ver que el aumento de la velocidad de transmisión va a estar fundamentalmente dado por el aumento del espectro de frecuencia. Otra cosa que es interesante de los sistemas DOCSIS 3.1 en adelante es que podemos apagar, como ya habíamos visto también con la tecnología OFDM sobre XDSLX, que podíamos apagar cada uno de los canales OFDM, y con esto lo que podemos llegar a lograr es la retrocompatibilidad, hacer de que un dispositivo de hardware DOCSIS 3.1 logre trabajar solamente dentro de este espectro de frecuencias, coincidiendo con lo que planteaba DOCSIS 2.0 o 3.0. Otra cosa interesante es que si mi línea de transmisión, y acuérdense que la línea de transmisión es única para cada usuario, a partir del nodo de distribución,
la acometida de usuario es única, entonces allí pueden existir dispositivos que generan ruido, como puede ser un transformador de línea. Entonces lo que yo puedo hacer es apagar los canales OFDM dentro de esos espectros de frecuencias que tiene mucho ruido y utilizar los canales adyacentes. Acá, como novedad, lo que incorpora DOCSIS 3.1 es la presencia de canales especiales para todos los sistemas de control y entre ellos, por ejemplo, el envío de sincronismo. Entonces, todo ese espectro de frecuencia que tenemos ahora disponible lo vamos a repartir entre datos, un canal específico de control y nuevamente datos. Nosotros acá vemos, bueno, cuántas subportadoras se van a utilizar para cada función de control. Y lo que es importante es que este tipo de tecnología DOCSIS 3.0 ya no utiliza MPEG-2, sino que utiliza un nuevo tipo de paquete llamado palabra clave, donde va a encapsular a todos los contenidos de tramas MPEG-2 que utilizaban las anteriores tecnologías. Lo más relevante para recordar de esta tecnología 3.1, entonces, el aumento del espectro de frecuencia y, sobre todo, el aumento de los niveles de modulación que yo voy a poder utilizar. Hasta 3.0 como máximo utilizo 256 QAM sobre portadora única, mientras que DOCSIS 3.1 utiliza una modulación de 4096 QAM sobre múltiples portadoras OFDM. Esta es la diferencia fundamental. También incorpora un sistema de corrección de error directa, lo cual le va a permitir disminuir la cantidad de retransmisiones, de pedido de retransmisiones cuando la señal de datos genere algún tipo de error. Acá yo les dejo una pequeña tabla donde comparan sobre todo las tecnologías 3.0 con 3.1 para poder migrar a velocidades mayores a 1 GHz. Lo más importante es que hasta 3.0 utilizamos portadora simple y a partir de 3.1 ya utilizamos OFDM. Y obviamente aumentamos los niveles de modulación. Lo único que habría que consignar acá cuando hablamos de portadora simple, fíjense que acá figura 6 MHz, habría que agregarle acá 8 MHz para la tecnología que utilizamos nosotros en Argentina. Estos son los dispositivos que nos permiten medir la relación señal-ruido en términos del MER. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto la clase pasada? Y yo les había dejado un video donde explicaban cómo se utilizaba este dispositivo y cómo se medían estas relaciones señal-ruido con una imagen del diagrama de constelación. Y allí en ese video mostraban cómo inyectaban, por ejemplo, un ruido de un canal analógico, lo inyectaban sobre un canal digital y mostraban cómo se empobrecía la relación señal-ruido y por tanto no teníamos una imagen nítida del elemento de la constelación. Entonces ahora ya saben, pueden volver a verlo al video y ahora ya saben cuando hablan de inyectar una señal analógica de un canal analógico sobre un canal digital. Esto es en función de cómo tenemos distribuido el espectro de frecuencia y qué representan las señales analógicas y las señales digitales. Entonces, acá lo que vamos a ver ahora es en este diagrama el manejo de la información. Fíjense que dijimos, bueno, dentro de la cabecera de red tenemos consignado el área de servicio perteneciente a CAT-TV, que sería lo que correspondería si damos el ejemplo de cablevisión, y esto es lo que correspondería al área de trabajo o de supervisión de lo que es la empresa Fibertel, es decir, los canales de televisión digital y analógico son controlados a partir de la cabecera CAT-TV y en el caso de lo que es transmisión de datos es controlado por el CTMS y los servidores de acceso al backbone IP que nos permiten ingresar a la red de Internet. Ahora, sabemos que
Internet trabajamos con paquetes de datos, o también llamados datagramas, en formato UDP o IP. Eso quiere decir que los datos van a venir encapsulados en este tipo de paquetes y nuestro sistema de cabecera de transferencia de datos va a desencapsular esa información de los formatos IP y los va a trabajar aguas abajo con formatos de transferencia en modo MPEG-2, como ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces fíjense que tenemos nuestro combinador, que es el multiplexor de frecuencia, que permite sumar todas las frecuencias de trabajo, tanto el canal descendente de datos, que está en celeste, el canal ascendente de datos, que está en rojo, y el canal descendente, que es de televisión, analógica y digital, para conformar este espectro de frecuencias total. Canal ascendente, canal descendente de datos, canal analógico y este canal digital de televisión. Acá, en esta gráfica, lo que vemos es que la señal que recibe cada uno de los usuarios es en un sistema broadcast. Esto significa que todos reciben la misma señal. Quiere decir que el canal descendente de datos, la información que llega a todos los usuarios es la misma. Quiere decir que acá están contenidos los datos que corresponden a todos los usuarios, porque esto es un medio compartido. Para analizarlo más profundamente, yo estoy obteniendo a través del CTMS y del prestador de servicio de acceso a Internet la información correspondiente a cada uno de los usuarios. Los hemos identificado por colores. Entonces, vemos que este paquete corresponde al usuario número 3, que está en color naranja. Este paquete de transmisión corresponde al usuario número 2 y así sucesivamente. Ahora, ¿eso qué significa? Que yo esa señal la estoy enviando por el canal descendente en un formato de broadcast. Significa que llega la información la misma información a todos los usuarios. Entonces, ahora llega toda la información al usuario 1, pero el usuario 1 tiene que únicamente recoger estos dos paquetes de datos que le corresponden a él. Para eso ya vamos a ver que el módem tiene un dispositivo que le permite desencriptar esta información en tiempo real y obtener la señal que le corresponde a dicho usuario. Lo mismo que cuando ahora cada usuario, fíjense que cada uno tiene su color, envía datos en el canal ascendente. Ahora, como tiene un medio compartido, lo que debe hacer es trabajar por dominio de colisión. Entonces eso significa que utilizaremos el nivel 2 de enlace, que nos va a permitir a nosotros acceder a este medio, que va a ser un medio compartido. Entonces, esta tecnología de última milla, porque acuérdense, la última milla es entre la central, la oficina central que presta el servicio, y la ubicación del suscriptor, el domicilio del suscriptor o abonado. Esto es lo que se denomina última milla. Entonces, esa última milla en este caso va a estar haciendo uso de los niveles 1 y 2 del modelo OSI. Enlace de datos y nivel físico, en el tramo de última milla. En cambio, XDSLX, en el tramo de última milla, y vuelvo a reiterar que en ese caso sería entre el DSLAM y el módem del usuario, vamos a tener solamente el nivel físico, porque en ese caso no va a ser un medio compartido, sino un medio dedicado. Entonces acá vemos los formatos de los paquetes IP UDP que tienen contenidos MPEG-2 encapsulados dentro de este trama de servicio. Aguas abajo, nosotros sabemos que ahora el CTMS envía en formato MPEG-2 la señal de televisión digital y datos. En el canal ascendente vamos a ver que envía tramas Ethernet hasta el módem receptor del CTMS. Acá vemos la estructura, trabajamos con
todos los que son los protocolos IP, y luego acá lo desencapsula, trabaja con MPEG-2 en la etapa de transferencia descendente, y en la ascendente trabaja con trama Ethernet. Acá tenemos de nuevo transparentado esto en una gráfica que tiende a aclarar. Acá vemos físicamente qué es un nodo óptico. Acuérdense que este nodo óptico, nosotros cuando vimos fibras ópticas, sabíamos que los fotoconversores son los responsables de convertir las señales de luz en corriente eléctrica. Ese flujo de fotones es convertido en un flujo de electrones. Eso lo habíamos visto y analizado cuando vimos fibras ópticas. Ahora, la implementación de esto, en la etapa donde yo voy a convertir la señal de luz en electricidad, va a estar consignada en estos nodos ópticos que están ubicados en este tipo de encapsulamiento o en forma aérea, donde yo voy a acceder con las fibras ópticas, estoy accediendo con la fibra óptica que va a hacer uso de conductores que tienen un ducto de aluminio dentro del cual están contenidas las fibras ópticas, sobre todo por el hecho de que el tendido de cable de fibra óptica está sometido a mucho estrés físico debido a las condiciones climáticas. Muchas veces pasan sobre las arboledas de las veredas, y esto, cuando crecen las ramas, bueno, lo llevan a su límite de robustez a este tipo de tendido. Ahora, dentro de esta caja de distribución o nodo óptico, lo que yo voy a tener es la fibra óptica y luego los fotoconversores que van a permitir que luego salga una señal eléctrica a través de los cables coaxiales. Entonces voy a tener estas cajitas de distribución donde ya sale la señal eléctrica hacia los distintos usuarios en lo que se denomina, acuérdense, de esas cajas de distribución se denominan la cometida de usuario. Y allí sí sale cada uno con su propia línea. Entonces, la señal que está llegando a mi domicilio a través del cable coaxial va a ser el canal ascendente, canal descendente de datos y todo lo que corresponde a la televisión analógica y digital. Ahora, acá a veces se habla de la presencia de filtros, y esos filtros habitualmente es porque algunas empresas dan la posibilidad de rentar solamente acceso de datos o televisión digital y analógica. Entonces, como una forma de restringir el servicio para aquellos abonados que no han pagado la suscripción para televisión por cable o datos, lo que se hace es colocar una componente de continua, y esa componente de continua lo que hace es destruir la señal de sincronismo para las señales de video. Entonces, lo que habitualmente se hace es colocar un filtro de continua para quitar esa componente continua para poder ver las señales de televisión que son enviadas por cable. Lo que vamos a ver ahora es el diagrama interno de un cable módem. Entonces vamos a ver que tiene distintas etapas. Acuérdense que el módem ingresa con un cable coaxial cuyo espectro de frecuencia contiene las señales del canal descendente y el canal ascendente, al igual que también las señales correspondientes a video. Lo que hace el módem receptor es poseer un filtro duplexor. Esto significa que tiene dos filtros pasabanda que discriminan las frecuencias del espectro descendente de 750 a 862 y el espectro ascendente de 5 a 55 MHz. Entonces, este filtro duplexor lo que va a hacer es sintonizar estos dos espectros de frecuencia y filtrar este espectro de frecuencia correspondiente a la televisión analógica y digital. Ahora, una vez que yo recibo la señal de este filtro duplexor, voy a tener en el canal descendente, acuérdense que pueden ser de 6 u 8 MHz, nosotros trabajamos con 8 MHz, hasta la tecnología DOCSIS 3.0 con portadora única.
Entonces vamos a tener un demodulador NQAM, dependiendo la relación señal-ruido que posea ese canal en el rango de frecuencia que esté utilizando, porque van a ser múltiples canales de 8 MHz que va entre los 750 y los 862 MHz. Otra opción es, si estamos en tecnologías DOCSIS 3.1 en adelante, ya sabemos que se trabaja con OFDM y OFDM dentro de 3 modos de trabajo, 2K, 4K u 8K. Eso significa que si trabajamos con OFDM y estamos en presencia de un módem, cable módem DOCSIS 3.1 en adelante, lo que vamos a tener acá ya no va a ser un demodulador de portadora única, sino que vamos a tener, en el caso de trabajar con la tecnología 2K, 2000 demoduladores, en 4K, 4000 demoduladores, en caso de 8K, 8000 demoduladores, pero que todos van a ser reemplazados, acuérdense, por un chip DSP, como ya lo habíamos comentado en las clases anteriores, que nos permitía trabajar con esta tecnología OFDM, pero que va a poder identificar en forma independiente hasta 8000 canales y va a poder generar modulaciones distintas, que en este caso van a ser 8000 modulaciones distintas. Cada canal con su relación señal-ruido y aumentará o disminuirá los niveles de modulación en cada uno de estos canales con una función muy análoga a la que veíamos en XDSLX. Luego acá tenemos el modulador QPSK para el caso de trabajar en el canal ascendente, que trabaja entre 2 y 6 MHz, y dependiendo del prestador del servicio y de la relación señal-ruido que posea el canal específicamente en el área metropolitana que esté trabajando, los prestadores del servicio tienen la posibilidad de trabajar con distintos anchos de banda para este canal, que va entre 2, 2,5, 3, 4, hasta llegar a los 6 MHz. Puede adaptar sus canales en función de la relación señal-ruido. Acá estas velocidades de transmisión estaban planteadas para DOCSIS 2.0 y tenemos el cuadro anterior que nos permite ver cómo escalan estas velocidades en la medida de que este cable módem también escale en la tecnología DOCSIS 2.0 a la 3.1. Luego vamos a tener un módulo que nos va a permitir, cuando trabajamos con el canal descendente, nos va a permitir desencriptar la información que le corresponde al usuario que está abonado a través de este módem. Entonces llega toda la información, la desencripto en tiempo real y luego esa señal descendente voy a tener distintas opciones de vincularme con el ordenador con el cual yo estoy conectado. Por eso es que cuando les pedí que envíen la información para el seminario, que cada uno identifique con qué tipo de dispositivo está trabajando, porque si es un dispositivo portátil, seguramente dialoga a través de la interfaz 802.11 en alguna de sus versiones que les permiten trabajar a distintas frecuencias, que puede ser de 2,4 o 5,8 GHz. Y a partir de la tecnología que estén utilizando aquí, del protocolo, si trabajan, por ejemplo, con 802.11, van a trabajar a 2,4 GHz y a 2 megabits por segundo como velocidad de transmisión. Ahora, si ustedes tienen rentado 100 megabits por segundo para el canal descendente y acá están enlazados a través de 802.11, bueno, ahí tienen un cuello de botella. Entonces tendrán que tener por lo menos un 802.11n que les permita trabajar a esas velocidades. Quiere decir que entonces yo acá lo que voy a hacer es obtener los datos después de desencriptarlos y los voy a encapsular en una trama de comunicación a través de 802.11 o lo encapsulo a través de las tramas de USB o a través de Ethernet, dependiendo a través de cuál de los vínculos conecte mi ordenador con el módem, en este caso con el cable módem. Entonces, acá volvemos a insistir que el canal descendente es un canal dedicado y por difusión, en cambio, el ascendente es compartido porque cada usuario va a intentar enviar su propia información y tendremos que tener un control de enlace físico
tendremos que incorporar a la capa física o al nivel 1 un nivel 2 para poder ingresar los datos a ese medio compartido. Esto es lo que les va a permitir a ustedes ya a partir de la materia redes poder entender cómo sigue la transmisión en el modelo OSI hacia los niveles superiores. Porque nosotros en esta materia vemos fundamentalmente la capa física y hacemos mención de la capa de enlace para que puedan entender luego en la próxima materia cómo siguen trabajando dentro de lo que es este modelo OSI, que es un modelo de referencia académico que tiende a simplificar el entendimiento de las telecomunicaciones. Acá vemos un módem externo cable módem de DOCSIS 2.0 y 3.0 que coinciden con el hecho de tener un solo chip modulador y demodulador porque trabajan con portadora única. En el caso, ya saben que en el caso de trabajar con DOCSIS 3.1 en adelante, este modulador se reemplaza por un chip DSP que permite controlar a cada una de las subportadoras, llegando a niveles de miles de subportadoras. Acá vamos a ver un módem y cómo se conecta un cable módem. Vamos a pasar a la próxima diapositiva que ya incorpora un cable módem que es a la vez un router Wi-Fi, que va a ser más completo en el análisis. Entonces acá vemos, nosotros nos llega el cable coaxial y acuérdense que tenemos aquí presente todo el espectro, desde los 5 MHz hasta los 862 MHz en el formato, bajo la tecnología DOCSIS hasta DOCSIS 3.0, y si fuese DOCSIS 3.1 en adelante, se incrementaría hasta los 1200 MHz. Ahora, acá llega el repartidor de cable. Esto lo que hace, acá no trabaja como un filtro, donde el espectro correspondiente a la televisión es filtrado, sino que lo que hacemos es repartir la señal. Y esto lo único que hace es adaptar la línea de transmisión. Pero acá sigue presente absolutamente todo el espectro de frecuencia, lo mismo que acá. Ahora, en el caso del módem, tiene el filtro duplexor, que son dos filtros pasabanda. Acuérdense que permite el paso de la señal descendente y la ascendente. Y desestima, al ser un filtro pasabanda, dos filtros pasabanda, el resto del espectro de frecuencia que correspondía a KTB. Y acá el televisor hace exactamente lo mismo, solo que tiene un sintonizador mucho más selectivo, porque cuando, por ejemplo, ustedes compran un televisor, lo primero que hacen es que haga un escaneo, un autoescaneo, donde el sintonizador, que es programable, que en definitiva también es un DCP, lo que hace es empezar a tomar todas las señales que están llegando en el espectro de frecuencia que le corresponden a los canales analógicos y a los canales digitales. Y no está programado el barrido de ese DCP dentro de los rangos del canal de datos ascendente y descendente. ¿Sí? Hay televisores inteligentes que ya realizan toda esa función y yo lo puedo conectar directamente al Smart TV y poder conectarme a Internet en forma directa desde el Smart TV. Ahora, una vez que llegó la señal a mi cable módem al duplexor, ¿se acuerdan? Yo en la etapa de salida, de conexión con los dispositivos de usuario, lo puedo hacer por un cable USB, ¿sí? Con el cual en este tramo también voy a competir por el acceso, porque voy a tener USB. También acuérdense, tomaba el nivel 1 y el nivel 2 porque tiene que repartir el ancho de banda con todos los dispositivos USB que están conectados al ordenador, porque acá tienen un solo puerto USB que tiene que administrar las entradas, salidas USB y que puede tener varias. Lo mismo va a ocurrir en el concentrador Ethernet, en el cual yo me puedo llegar a comunicar con este módem porque tiene una salida para múltiples entradas Ethernet, o lo voy a hacer a través de Wi-Fi, cualquiera de sus variantes, pero que allí también voy a tener que competir por un medio compartido.
Entonces, acuérdense que acá es donde se vuelve a plantear el cuello de botella, sobre todo para aquellas tecnologías FTTH que están llegando no con un cable coaxial, sino con una fibra óptica. Entonces, el enlace entre el cable módem con un puerto PON de entrada, lo más conveniente es tener puertos PON de salida y conectarme directamente a través de un puerto PON, para lo cual yo tengo que también poseer un puerto PON en el ordenador. De lo contrario, el cuello de botella va a ser, en este caso, el wireless LAN, el vínculo a través de 802.11 y cualquiera de sus variantes. Cuando hablamos del empobrecimiento a la hora de, si se le ocurre al usuario compartir internet, ya saben que tienen un grave problema porque desadaptan la línea de transmisión. Y eso también está vinculado con el hecho que no se utilizan las herramientas adecuadas. En el caso de pelar el cable coaxial, lo hacen con una pinza y terminan dañando el conductor, ya que a estas frecuencias, acuérdense que las cargas eléctricas no viajan por la sección transversal de internet, ya saben que tienen un grave problema porque desadaptan la línea de transmisión. Y eso también está vinculado con el hecho que no se utilizan las herramientas adecuadas. En el caso de pelar el cable coaxial, lo hacen con una pinza y terminan dañando el conductor, ya que a estas frecuencias, acuérdense que las cargas eléctricas no viajan por la sección transversal interna del conductor, sino por la superficie, lo que se llama el efecto piel o skin. Entonces, se termina convirtiendo en el conector macho y que va encapsulado en el conector hembra, haciendo contacto solidario con la superficie. Si yo daño la superficie, disminuyo la superficie de contacto y por eso voy a reducir la potencia de la señal que yo estoy recibiendo. Y lo mismo va a ocurrir en la vaina. Si yo no utilizo los elementos de corte adecuados, voy a dejar residuos del plástico que aísla la vaina y voy a tener de nuevo este problema. Acá lo que habría que agregar, al igual que cuando vimos la tecnología XDSLX, nosotros acá tenemos el CTMS, que sería equivalente al DSLAM en XDSLX, y acá vamos a ver que tenemos dos opciones. O yo tengo el DSLAM en la cabecera, ¿sí?, lo cual genera que el enlace entre la cabecera y el nodo óptico, si bien es a través de fibra óptica, pero el enlace es analógico, las señales que viajan son analógicas. Ahora, si yo al CTMS lo desplazo al nodo óptico, entonces este tramo del enlace va a ser digital y por ende voy a aumentar mi velocidad de transmisión. Entonces este es uno de los primeros pasos que se generan al tener un traspaso de DOCSIS 3.0 a 3.1. Estándar lo que define no es solamente las condiciones de trabajo, sino la posición donde deben estar los dispositivos para permitir esas velocidades de transmisión. Por supuesto que todo se supera cuando trabajamos con FTTH. Eso significa que voy a tener fibra óptica desde la central de prestadora del servicio de CATV y del CTMS, en definitiva para nosotros, hasta el usuario. Entonces, esta tecnología FTTH es la que nos va a permitir la mayor performance en cuanto a la transferencia de datos. Acá hay algo para mencionar, sobre todo porque en pequeñas comunidades se trabajan todavía existen muchos prestadores de servicio de televisión por cable en el interior de las provincias, en los pueblos pequeños, donde no actualizaron el hardware de la última milla, cambiando los amplificadores de línea y convirtiéndolos en bidireccionales, sino lo que hicieron es comprar dispositivos cable modem que tienen la posibilidad de conectarse a través de un canal inalámbrico para utilizar a este enlace como canal de retorno. Entonces, no modifican
la red HFC que poseen en cuanto a los amplificadores de línea, los dejan, sigan siendo unidireccionales y retoman por una señal inalámbrica que les permite ahorrar bastante al que preste el servicio, pero transfiere el costo al usuario en cuanto a los dispositivos de hardware que debe incorporar. Muy bien, ¿hay alguna duda respecto a lo que hemos desarrollado en la clase del día de hoy?